Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la serie de webinars de Mindray Centroamérica. En la tarde de hoy dirigida a los especialistas en ecografía, en la parte de ultrasonografía. En la tarde de hoy vamos a tener a una especialista, es la doctora Eda Chávez, médico ecografista venezolana, reside actualmente en Panamá. Voy a hacer una breve introducción, ¿verdad?, de la doctora Eda Chávez. Actualmente es primer secretario de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido hasta el año 2021. Es expresidente de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, ABUM, y miembro de la Federación Mundial de Ultrasonido. En la tarde de hoy, pues el tema a tratar es evaluación ecográfica del hígado. Espero que pues, sea de ayuda para cada uno de los profesionales que se están conectando el día de hoy. De antemano le doy las gracias por dedicar este pequeño espacio para nuestro webinar. Espero que puedan pues disfrutarlo. La invitación es a que coloquen pues sus preguntas y dudas en el chat y al final de la presentación pues se les responderá. Le doy la palabra entonces a la doctora Eda Chávez. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, Marisela. Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues dar las gracias a los participantes que se toman la tarde de un sábado para escucharnos. A Mindray por la invitación a compartir nuestra experiencia y pues vamos directo a el tema que nos trata el día de hoy, que es el ultrasonido hepático. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la anatomía, tamaño, forma, la ecogenicidad, la textura del hígado. En el hígado normal vamos a hablar un poco sobre el Doppler, patología difusa, la hipertensión portal, masas focales. En cuanto a la anatomía, sobre las estructuras vasculares y las estructuras que mantienen al hígado en su posición. Tenemos que la vascularización está dada por la arteria hepática y la vena porta, que son hepatópetas, ya luego hablaremos de esto, y las venas hepáticas, que son hepatofugas. Son estructuras importantes porque no solamente tienen que ver con lo que es el flujo y la hemodinamia, sino que también nos ayudan a definir lo que es la segmentación del hígado. Tenemos que las estructuras que mantienen al hígado en su posición son la vena cava inferior, las venas suprahepáticas, el ligamento falciforme, el ligamento redondo del hígado, los ligamentos coronales y triangulares. Estos realmente no los vemos. El hígado tiene una división morfológica que es el lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo y lóbulo caudado, y tiene una división funcional anatomoquirúrgica que es la división de Coinot, que la divide en 8 segmentos. Los derechos son anterior y posterior, y izquierdo, medial y lateral. A su vez, estos se dividen en superior e inferior. Esta división va a estar dada por las venas hepáticas y la porta, que permiten entonces clasificar el hígado en lóbulo derecho, izquierdo y el caudado. Tenemos sectores, sector anterior derecho, posterior derecho, que corresponden al segmento 5 y 8, 6 y 7, paramedial izquierdo 4 y 3, lateral izquierdo el 2. Y el segmento 1, que está a la derecha, vena cava inferior, posterior a la porta, que es el lóbulo caudado. Esta terminología está dada por la Asociación Internacional Hepático Pancreático Biliar. Se dice que aunque utilicemos los segmentos por número, lo recomendable es hacer también o aprendernos a qué corresponden, a qué sector corresponden, porque generalmente el cirujano va a estar más asociado con esa descripción que con la descripción numérica. Es importante tener en cuenta que cada segmento tiene su propio flujo vascular, drenaje venoso y drenaje biliar. Esa es la tríada que corresponde con cada uno. En el centro de cada segmento hay una rama de la vena porta, de la arteria hepática y del conducto biliar. Y periférico se va a ubicar el flujo de salida, que es a través de las venas hepáticas. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación ecográfica del hígado, lo vamos a hacer en cortes longitudinales, transversales y cortes oblicuos. Vamos a identificar
el hilio hepático, las venas suprahepáticas, la vena porta, el sistema biliar, y es importante, muy importante, definir el contorno hepático en su totalidad. Esta tríada acá es la que se conoce como el famoso Mickey Mouse, que viene siendo la arteria hepática, la porta y el conducto biliar, que a todo lo largo de la superficie hepática van a estar juntos. Los ligamentos, tenemos el ligamento falciforme, que es la porción que vamos a ver realmente es la del ligamento redondo de Teres, que contiene la vena umbilical obliterada. Esta solamente la vamos a ver en casos de hipertensión portal, que puede haber una recanalización de la misma. Y vemos el ligamento del ducto venoso, que es una estructura que, ecogénica que nos ayuda a definir el segmento 1. Entonces, el ligamento Teres, el ligamento redondo, que es la vena umbilical obliterada, la vamos a ver como una estructura ecogénica en el corte sagital, dependiendo si estamos a alto, superior o inferior. Vamos a verlo dividiendo el hígado también en lateral y medial, el lóbulo izquierdo, y en el corte transversal lo vamos a ver como una estructura redondeada ecogénica que en ocasiones lamentablemente se confunde con patología. Se hace un diagnóstico errado de este, es importante conocer sus características para no cometer este error, ya que es una estructura normal. Tenemos el ligamento venoso, que es una estructura ecogénica definida tanto en el corte sagital como transversal como una estructura lineal, y la vemos acá. Entre el ligamento venoso y la vena cava inferior está ubicado el lóbulo caudado del hígado. Y acá lo vemos en el corte transversal. Vemos ligamento venoso, lóbulo caudado y vena cava inferior. En estos videos vemos entonces las estructuras, vena cava inferior, vemos hígado y el ligamento venoso. Otro ejemplo, entonces hígado, cava, ligamento venoso, lóbulo caudado. ¿Okay? Él tiene una vascularización independiente del resto del hígado, ya que tiene vasos que van directo a cava y vienen directo de porta hacia este segmento. Otro ejemplo, cava inferior, ligamento redondo. Ahí lo ven clarito. Continuando, entonces tenemos el sistema de las venas suprahepáticas, venas hepáticas o suprahepáticas y el porta. Estos nos van a ayudar a clasificar, delimitar los segmentos. Las venas hepáticas lo van a hacer en un sentido longitudinal y las venas porta lo va a hacer en un corte transversal, horizontal. Las venas hepáticas, entonces tenemos venas derecha, media e izquierda, tienen una orientación vertical entre los lóbulos y segmentos y su mayor calibre lo vamos a ver cuando se aproximan hacia la vena cava inferior. Y esto indica también, mientras más próxima y veamos vena cava, que estamos más altos a nivel más superior en el hígado. Ellas drenan periféricamente y son intersegmentarias, o sea, ellas dividen los segmentos. La vena hepática izquierda en lateral y medial, la vena media divide el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho y la vena hepática derecha anterior y posterior. Entonces, la vena hepática izquierda divide el lóbulo izquierdo cranealmente. Esta es la única porción, dijimos que ella tiene un trayecto vertical. Sin embargo, es la única que modifica este trayecto a nivel del lóbulo izquierdo y la vemos medial y lateral, los segmentos. La vena hepática media, ubicada en la fisura media principal, divide el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho. Es una referencia también para la vesícula biliar. Y la vena hepática derecha en el corte sagital va a dividirlo en segmento anterior y segmento posterior.
Entonces, nosotros vamos a ver que de acuerdo con esta división vamos a tener nuestros segmentos 5, 6, 7 y 8 de hígado. Venas hepáticas, vemos izquierda, divide el hígado en lateral y medial, vena hepática media, lóbulo izquierdo del lóbulo derecho, y la vena hepática derecha divide en anterior y posterior. Entonces, luego viene la porta, que está acá, y ella va a dividir el hígado en el corte sagital, o si vemos el hígado de frente, en superior e inferior, y si lo vemos en el corte transversal, en anterior y posterior, superior e inferior. La fisura interlobar, que es la de la se corresponde con la vena hepática media, nos permite identificar el punto de referencia para vesícula biliar. En ocasiones, cuando hay dificultad para visualizar la misma, ya sea por patología o algo, además, pues la divide el lóbulo hepático izquierdo del lóbulo derecho del hígado. Y la vemos en el corte sagital como una estructura lineal. Corresponde con la fisura interlobar. La vena porta da nombre a los segmentos. La otra dijimos que era intersegmentaria. Esta da nombre. Se ramifica en un plano horizontal y tenemos acá la porta, la rama izquierda y la rama derecha. La vena porta izquierda va a dar las ramas medial y lateral. Entonces tenemos el segmento 2, que es posterior lateral, el segmento 3, anterior lateral, y el segmento 4, que es medial. La rama izquierda de la porta generalmente tiene un trayecto más largo que la rama derecha, la cual se va a dividir en anterior y posterior, y nos va a dar lugar a los segmentos 5, 6, 7 y 8. Entonces acá podemos ver la ramificación izquierda a la derecha y la rama posterior y la rama anterior de vena porta. A nivel del ilio o próximo a este, entonces vemos la unión de vena esplénica que tiene un trayecto retropancreático, o sea, un trayecto a nivel del ilio esplénico, un trayecto retropancreático, se une a la mesentérica superior y va a dar la vena porta, que a su vez se divide en vena porta derecha e izquierda. Tenemos aquí vena porta, la arteria hepática y las venas hepáticas. La porta y la arteria hepática tienen un flujo hepatópeto. Esto quiere decir, nosotros tenemos nuestra escala de colores y todo lo que esté en rojo se acerca. Quiere decir que este flujo va hacia el hígado y lo que está en azul se aleja. En este caso, las venas hepáticas o suprahepáticas que tienen un flujo hepatofugo. O sea, sale del hígado, sale hacia cava inferior. La vena porta, hablando un poquito de ella, generalmente se acepta que el diámetro es hasta 1.2 centímetros. Hemos dicho ya, un flujo hepatópeto va hacia el hígado continuo que puede tener ligeras variaciones o oscilaciones debido a la respiración, que también pueden aumentar durante la inspiración profunda y puede reflejar variaciones cardíacas con una velocidad máxima entre 15 a 28 centímetros de segundo, ubicada entre dos lechos capilares, el lecho mesentérico y el lecho hepático. Aporta un flujo, una sangre que es no oxigenada, del 70 a 80%. Ella puede tener variaciones patológicas, como es un aumento de la pulsatilidad, sobre todo en los casos de falla cardíaca, pérdida de la ondulación o flujo en reversa, cuando ya es grave, en casos de cirrosis hepática. Esto puede ser una excepción en los niños, en quienes por la complianza, por su constitución, puede haber una transmisión y es normal que a veces veamos cierta pulsatilidad en el trayecto, en el flujo, en el análisis espectral de la onda de Porta. La arteria hepática tiene su flujo hacia el hígado
va paralelo a la porta, es característico que veamos las dos, y las dos las vamos a ver con el mismo codificación de color rojo. Es un flujo de baja resistencia, continuo. Baja resistencia, ¿por qué? Porque hay un flujo diastólico alto, continuo, durante toda la fase del ciclo, con una rápida aceleración sistólica. Ella aporta un 20 a 30% de flujo arterial, o sea, sangre oxigenada, con una velocidad pico sistólica que se ubica entre 30 a 60 centímetros por segundo, un índice de resistencia que está sobre el 0.5 con mayor frecuencia alrededor de 0.7, el índice de pulsatilidad de 1, índice de aceleración mayor o igual a 3 metros por segundo y un tiempo de aceleración menor de 80 metros por segundo, porque ya dijimos hay una rápida aceleración. Va a sufrir cambios patológicos en casos normales, condiciones normales, posterior a la ingesta, ya en patología, en la hipertensión portal y en el rechazo del trasplante, donde podemos ver la modificación de esa onda y disminución del flujo diastólico, o bien un patrón de muy baja resistencia, como es el patrón Tardus Parvus, que lo observamos en casos de rechazo del trasplante, y ya no estamos viendo el sitio de la estenosis, sino los efectos posterior a esto, en el cual vemos este aplanamiento y un aumento del flujo diastólico con cambios patológicos en la onda de flujo arterial. Luego tenemos las venas hepáticas. Su flujo va hacia cabo inferior, va de ahí hacia el corazón, es un flujo hepatópeto, se aleja, por tanto lo vemos en azul, es pulsátil. Esto refleja no solamente las variaciones del flujo respiratorio, sino también de la presión venosa central transmitida de la aurícula derecha. Refleja la complianza del parénquima hepático y de forma característica él es multifásico, generalmente pues patrón trifásico, sístole, diástole y el kick. Sus alteraciones patológicas van a estar dadas por pérdida de esa pulsatilidad hasta que él se vuelve un monofásico, que es aquel hígado donde hay una pérdida completa de la elasticidad, y esto es altamente patológico y se conoce como portalización del flujo de venas suprahepáticas, que en vez de tener ese patrón multifásico se convierte en un patrón monofásico. Ya luego la otra estructura que evaluamos a nivel del hilio y en el resto es las vías biliares. Y tenemos el hepático común, el cístico no siempre lo vamos a ver. A nivel del hilio hepático, él va paralelo a la porta y sigue un curso anterior a rama derecha. Nosotros vamos a poder visualizar la ramificación de primer orden, que es la de rama derecha e izquierda. Sin embargo, ya las ramas de segundo orden, en condiciones normales, no las vamos a visualizar. La medida del colédoco tiene un límite superior hasta 6 milímetros, aunque si uno revisa la literatura, hay bastante artículos publicados en cuanto a esto. Se dice que también puede variar con la edad y en los pacientes posterior a la colecistectomía. Ya luego vamos a ver lo que es la ecogenicidad hepática, que ya se caracteriza por una ecogenicidad homogénea, o sea, un patrón de gris que vamos a comparar con las estructuras vecinas y que son tanto riñón como páncreas. La porción más ecogénica es la porción de la pelvis renal. La cortical del riñón es de menor ecogenicidad con respecto al hígado, al parénquima hepático, aunque en personas jóvenes esto puede estar bastante isoecogénico. ¿Okay? Y en casos de hepatomegalia podemos comparar su ecogenicidad con el vaso, pero en condiciones normales realmente no es factible, ya que no hay una relación estrecha entre ambos. Y también pues el páncreas. Entonces nosotros ahí vamos a ver que él puede ser ligeramente de menor ecogenicidad que el páncreas,
haber, dependiendo del componente graso, el mismo páncreas puede ser marcadamente de menor ecogenicidad. Aquí pueden ver, esto es ligamento redondo, que páncreas, o puede ser isoecogénico. Esto con mayor frecuencia lo vemos en pacientes jóvenes, muy delgados, y en los niños. La ecogenicidad muy similar entre ambas estructuras. Con respecto a las medidas, se dice que el sitio ideal para medir es la línea media clavicular, y en los reportes de la literatura encontramos que la medida promedio es 14 más o menos 1.7 centímetros, en el varón 14.5 con una variación de 1.7 y en la femenina 13.5 más o menos 1.7 centímetros. Importante medir de extremo a extremo y ver en nuestra imagen cuando hacemos el estudio ecográfico que esté incluida toda la estructura del hígado para hacer una medida adecuada. Con respecto al patrón hipoecoico, bueno, el normal es el que hemos descrito, puede ser de menor ecogenicidad o puede haber un aumento en la ecogenicidad, que es lo que observamos en el caso del hígado graso y en la fibrosis hepática. Y allí lo que vamos a ver es que hay una atenuación del sonido que llega a ser de tal proporción que no nos va a permitir definir, a pesar de tener una adecuada compensación de ganancia, un adecuado ajuste de nuestros parámetros, no vamos a poder definir adecuadamente el parénquima en la porción posterior del hígado. También vemos como hay una pérdida de las estructuras vasculares en lo que es la definición de mismo. Aquí vemos, esto puede ser variable, como en estos casos, ¿verdad? Varios ejemplos de hígado graso. La textura es homogénea, hay una atenuación, puede haber, sobre todo en las fases iniciales, aumento del tamaño. Podemos encontrar, generalmente esto es un cambio difuso, pero en ocasiones podemos ver cambios focales, ya lo vamos a describir, y zonas libres de infiltración, generalmente subcapsular o periféricos a vasos porta. El hígado graso es importante ya que él forma parte del síndrome metabólico, ¿verdad? La esteatohepatitis no alcohólica, que es manifestación del síndrome metabólico, una entidad de la enfermedad no alcohólica del hígado graso. Esto es importante, ¿por qué? Porque en algunas personas, en algunos individuos, puede progresar a fibrosis, a cirrosis y el riesgo del carcinoma hepatocelular. Hay una alteración en ocasiones, o ya se puede presentar con cambios a nivel de enzimas hepáticas, y esto puede requerir una biopsia hepática. ¿Por qué es importante este diagnóstico? Bueno, porque si se corrigen los factores de riesgo, esto puede regresar, ¿no? Ya que constituye de lo que es la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Causa más frecuente de hepatopatía crónica, afecta por igual niños y adultos, o sea, no respeta edad, y constituye un problema de salud pública en nuestros países. Tiene que ver mucho con los hábitos, con la alimentación, con la dieta. Comprende esteatosis y la esteatohepatitis no alcohólica, NASH. Y aquí, ¿por qué hemos hablado de esto? ¿Por qué lo mencionamos? Porque la elastografía, que forma parte de la evaluación que podemos hacer con un ultrasonido, va a determinar el grado de dureza del hígado, y esto se correlaciona con el grado de fibrosis e indirectamente nos puede hablar de hipertensión portal, daño hepático. Tenemos que el shear wave mide la velocidad de propagación de las ondas de cizallamiento en un órgano y permite cuantificar la rigidez del tejido. La podemos medir en metros por segundo o kilopascales. ¿Okay? Hay variaciones entre las marcas comerciales, y esta ha sido un poquito una de las limitaciones en establecer los parámetros. Tiene 3 niveles significativos de sensibilidad y especificidad y se acerca al patrón oro. El patrón oro en el diagnóstico de fibrosis, de cirrosis, es la biopsia.
Al contrario de la biopsia, la elastografía pues, es un procedimiento indoloro, no invasivo, de bajo costo, cuyo uso es en la enfermedad difusa del hígado, donde juega un papel muy importante y cada día con los avances en la tecnología, pues gana más terreno. ¿Okay? Aquí, pues, su importancia en estos artículos, no solamente del Journal del 2015, sino ya el que salió en este año, en lo que es la definición de la enfermedad hepática crónica avanzada, en el diagnóstico de la misma y también en lo que es la progresión de la misma. No solamente vamos a evaluar hígado, sino también se puede medir vaso. Entonces, desde el punto de vista de imagen, en la cirrosis hepática nosotros vamos a ver una arquitectura distorsionada del parénquima, vamos a ver cambios de fibrosis, vamos a ver una superficie irregular con nódulos de regeneración, vamos a ver una alteración de los trayectos vasculares, van a estar adelgazados o con disminución de los mismos. Y aquí tenemos varios ejemplos. Podemos evaluar también la presencia de colaterales y pues hemodinámicamente medir el flujo en vena porta, en vena esplénica y confirmar la presencia de esas colaterales con el Doppler. El aumento en la resistencia hepática ocasiona un aumento de la presión venosa que lleva a disminución del flujo porta con reversa y aumento del volumen de las colaterales. ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿De qué manera vamos a ver ascitis, vamos a ver dilatación de la porta, de la esplénica, de la mesentérica, la presencia de colaterales, la esplenomegalia y el Doppler es importante y aporta muchos datos con respecto a lo que es la hemodinamia. Colaterales tenemos a nivel de las gastroesofágicas, la umbilical, que vendría siendo una recanalización de la vena umbilical, las gastroesplénicas, esplenorrenal, gastrorenal, periesplénicas, intestinales y retroperitoneales. Y lo vamos a ver como una maraña, múltiples vasos, ¿verdad? Con flujo de tipo venoso. Otra patología que podemos ver en porta, ya no necesariamente pues, lo que es dilatación, sino presencia de componente en su interior, como es la trombosis, ya sea por causa tumoral o por lesiones de otro tipo. Y aquí vemos, ¿no? Este componente ecogénico en el interior y vemos cómo hay una alteración al Doppler color en el llenado del vaso. En este otro ejemplo vemos la porta, vemos el componente en su interior y vemos múltiples estructuras periféricas que corresponden probablemente a esto de larga data y por eso vemos una recanalización de vasos y en niños lo podemos observar en aquellos niños que han tenido cateterismo umbilical. Entonces, en la hipertensión portal, vemos pérdida de la variación respiratoria, disminución de la velocidad máxima y el flujo puede en un momento dado convertirse de hepatópeto en hepatofugal. Vamos a ver cambios a nivel de las venas hepáticas y en la arteria hepática. En las venas hepáticas, pérdida de la pulsatilidad, pérdida del flujo trifásico y estas se van a aplanar, parecido a un flujo portal. Y la arteria hepática vamos a ver un aumento en la resistencia del flujo. Ya entrando un poquito en lo que es patología, vamos a hablar sobre masas focales, diagnóstico, el seguimiento y la posibilidad de la utilización del ultrasonido como guía para biopsia. Es el método de elección para la evaluación inicial del hígado, está ampliamente disponible, es de bajo costo y no tiene efectos secundarios, lo cual lo convierte en un método de un uso importante y bastante amplio. Las lesiones benignas decimos que se están presentes en un 20% de la población general, que muchas veces constituyen un hallazgo incidental con mayor frecuencia observado en las mujeres
y el método de imágenes es pues el fundamental para su diagnóstico. Es importante en la historia clínica antecedentes, así como lo que respecta a hábitos, el consumo de anticonceptivos, el uso de esteroides. La ecografía va a permitir una caracterización de la morfología, como hemos venido hablando, de los bordes, de la ecogenicidad, del halo, de localización y la relación de este cambio, de esta masa y su efecto sobre las estructuras vecinas. El poder nosotros caracterizar cada una de estas nos va a ayudar al diagnóstico. Tenemos que también las podemos clasificar de acuerdo con la etiología en congénitas, como son los quistes y la enfermedad poliquística. Infecciosas, tenemos las bacterianas o de tipo parasitario. Metabólicas, la esteatosis focal o patología difusa, como es la cirrosis. Otras, la presencia de cuerpo extraño. Y luego ya están pues las neoplasias benignas, como los hemangiomas, la hiperplasia nodular focal, los adenomas y ya la neoplasia de tipo maligno. Los quistes, estructuras anecoicas, pueden ser congénitos y adquiridos. Es una lesión característica, pues igual a la que describimos en cualquier otra parte del cuerpo, y sus complicaciones pueden ser hemorragia e infección. Entonces nosotros tenemos una lesión focal, anecoica, ¿verdad?, de paredes lisas con refuerzo posterior. Cumple todos los criterios para ser clasificada como un quiste simple, redondeado, de bordes lisos, anecoica, sin halo, de localización variable, puede ser lóbulo izquierdo, derecho, próximo a cápsula, o sea, no existe una ubicación específica y no tiene ningún tipo de efecto sobre las estructuras vecinas. Al Doppler ella es avascular. Simples, pueden ser de tamaño variable, complejos y la enfermedad poliquística donde vemos múltiples imágenes anecoicas. El quiste complejo, ahí tenemos entonces lo de origen infeccioso y los de origen traumático, que va a depender un poco de la evolución del mismo. En los parasitarios, el quiste hidatidico y el más común en nuestros medios, el amibiano. Al sur del continente, pues los quistes hidatídicos. Y bacteriano, los abscesos hepáticos. Traumático, como lo dice su nombre, en relación con trauma. Las vías por la cual puede haber un proceso infeccioso a nivel hepático son por contagio, ya sea biliar, arterial, venoso o traumático. La clínica es variable, va desde una sintomatología muy leve hasta fiebre, dolor, y va a depender los hallazgos que nosotros veamos del tiempo de evolución que la lesión tenga. Los bordes tienden a ser, aunque bien delimitados, irregulares. La ecogenicidad es mixta, anecoica, con tabiques, va a depender también del tiempo de evolución. No presenta halo, su localización es variable, con mayor frecuencia el lóbulo derecho, pero es variable. Y no hay realmente un efecto sobre las estructuras vecinas, aunque sí puede haber deformación de la superficie y son avasculares. Los piógenos y los amibianos, que constituyen la presentación más común de la amibiasis extraintestinal. Y aquí tenemos un ejemplo, y la ventaja del ultrasonido pues es los controles para confirmar la respuesta al tratamiento, esto dependiendo un poco del tamaño y de que se opte por un tratamiento médico. Y así vamos a ver cómo en los controles progresivamente la lesión disminuye y va modificando sus características. ¿Cuáles son las complicaciones? Sobreinfección, ruptura, y en esto tenemos que estar muy pendientes, sobre todo con los ubicados a nivel del lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho próximo a la superficie, al diafragma, por la posibilidad de amibiasis pleuropulmonar y, en el caso del lóbulo izquierdo, pericarditis. Otra ventaja del ultrasonido es que nosotros podemos hacer el drenaje percutáneo y
vamos a ver la aguja, la inserción de la misma en la zona o en la porción más líquida de la lesión, y de esta manera vamos a poder drenar, vamos a ver cómo va disminuyendo y confirmar que logramos extraer la mayor cantidad de contenido de la lesión. La característico en el amibiano pues es este material espeso achocolatado. En el seguimiento, en ocasiones podemos ver cómo en la superficie de la lesión hay una calcificación de los bordes, y pues es importante esto decírselo al paciente para que no sea en un futuro sometido a una cantidad de estudios, porque puede ser una secuela del absceso hepático, la calcificación de los bordes de donde estuvo el mismo. Otro quiste complejo, los hematomas. El hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo, y los traumatismos generalmente pues, pueden ser compresivos o penetrantes. Son traumas cerrados. Esto forma parte de la evaluación también del FAS, por eso ahí para ver si hay lesión tenemos que determinar el grado de lesión y ver si la misma es susceptible de manejo conservador o va a ameritar cirugía. El mismo puede ser subcapsular, intrahepático, y puede haber un manejo conservador. En las fases iniciales, generalmente lo que vamos a ver es una estructura ecogénica irregular. Puede haber presencia, y todo va a depender del grado de lesión. Puede haber presencia de pequeña cantidad de líquido libre, como vemos acá, y estructuras vasculares vecinas. Otra masa sólida viene siendo el hemangioma, que se caracteriza por ser lesiones ecogénicas. Tenemos la hiperplasia nodular focal y el adenoma. El hemangioma es una lesión benigna, más común en el sexo femenino entre los 30 y 60 años. Es una lesión de origen mesenquimal formada por múltiples canales vasculares sostenidos por un estroma fibroso que está alimentado por arterias nutricias intrahepáticas, y existe en su interior entonces una gran cantidad de sangre de flujo lento. Y estas múltiples interfaces son lo que dan esa característica apariencia ecogénica. Pueden ser únicos o múltiples y son asintomáticos generalmente. Y esta es la imagen más común, ¿verdad? La imagen ecogénica de bordes regulares. Puede ser hiperecoica, pero también la podemos encontrar hipoecoica o mixta. No hay halo, la localización es variable. Generalmente no hay un efecto sobre las estructuras vecinas y por sí tienden a ser unas lesiones avasculares desde el punto de vista Doppler. O sea, no detectamos los vasos en su interior, pero es una estructura formada por vasos. Otro ejemplo, aquí vemos, este era un hemangioma de tipo cavernomatoso, y vemos la heterogeneidad de los mismos. Y generalmente podemos apreciar una estructura vascular importante en relación con ellos. Atípicos son heterogéneos con un centro de menor ecogenicidad, bordes hiperecoicos ligeramente festoneados, como vemos acá. Si utilizáramos realce, podríamos observar un realce periférico en la fase arterial que progresa en forma centrípeta en la fase porta y tardía. Esto lo podemos apreciar en el estudio de tomografía. Tenemos la hemangiomatosis, lo vemos en niños, en los cuales apreciamos múltiples lesiones. Estas tienden a ser marcadamente hipoecoicas en toda la superficie hepática. Y podemos con los seguimientos apreciar cómo las mismas, este es el mismo pequeño, fueron desapareciendo progresivamente hasta desaparecer por completo. Otra lesión focal, la hiperplasia nodular focal, el segundo tumor benigno más frecuente, es una reacción hiperplásica a una malformación vascular, compuesta por todos los componentes del parénquima hepático. Es decir, en esta lesión hay hepatocitos funcionantes, hay conductos biliares, hay células de Kupffer. Se encuentra con mayor frecuencia en mujeres en la edad de 30 a 50 y
tiene de manera característica cuando se encuentra tamaño menor de 5 centímetros. Son lesiones redondeadas, isoecoicas o hipoecoicas que pueden aparentemente pues, pasar desapercibidas porque son difíciles de definir con respecto a sus bordes, no hay límites con respecto al resto del parénquima. Característico su localización subcapsular y muchas veces esto es lo que nos lleva a notar de que hay algo a ese nivel porque podemos ver la deformación de la cápsula con efectos sobre las estructuras vecinas y al Doppler vamos a encontrar que estas son hipervasculares y podemos también ver vasos en el espesor con un característico patrón central. Aquí vemos que realmente lo que nos llama la atención pues, es la deformación de la cápsula, la deformación de la superficie hepática. Otro ejemplo, vemos vasos en la periferia y vasos centrales. Acá con Power Doppler, aquí sí ligeramente hipoecoica, pero vemos que son lesiones relativamente pequeñas. Acá apreciamos cómo hay una deformación de la vesícula biliar. La hiperplasia nodular focal la podemos observar por tomografía, por resonancia. En la tomografía es una lesión hipo o isodensa sin contraste. Hay un realce en la fase arterial que recupera las características previas en menos de 3 minutos. Y realce de la cicatriz en la fase arterial tardía. El resto de la lesión es isodensa con respecto al parénquima hepático. En la resonancia, en T1 es hiperintensa, en el centro, cicatriz hipointensa, en fase arterial temprana e hipertensa en la fase arterial tardía. Y en T2 es iso o hiperintensa con cicatriz hiperintensa. La conducta es seguimiento con imágenes. Si él es sintomático porque puede producir dolor, entonces se plantea la embolización arterial o una conducta quirúrgica por el riesgo de ruptura y hemoperitoneo con las consecuencias para el paciente. El adenoma, otra patología benigna, de origen epitelial, poco frecuente, más común en mujeres entre los 20 y 40 años, es un tumor formado por hepatocitos. Entonces el componente van a ser hepatocitos, no tiene cápsula, puede presentar necrosis y hemorragia, y se encuentra asociado a ingesta de anticonceptivos orales, anabolizantes, enfermedades del depósito de glucógeno. Generalmente, en el caso de ingesta de anticonceptivos, cuando se suspende lo mismo, ellas tienden a regresar. La morfología es variable, los bordes son ligeramente irregulares, la ecogenicidad también puede ser isoecoica, hipoecoica, mixta, hay un halo o pseudocápsula, localización variable y tiene un efecto de compresión sobre las estructuras vecinas. Al Doppler van a tener vasos periféricos y en el espesor. La técnica de elección para la evaluación de la misma es la resonancia. Seguimiento, suspender anticonceptivos o anabolizantes y tratar los síntomas si hay. Dependiendo del tamaño, los riesgos de sangramiento o también el riesgo de malignización, en cuyo caso pues, se opta por conducta quirúrgica. Tenemos otras lesiones que llamamos pseudotumor porque realmente no constituyen masas hepáticas y esto es la infiltración grasa focal, que se puede presentar de dos maneras. Una es un área focal respetada, es decir, es una zona de parénquima que no tiene infiltración grasa. O la otra es zonas de infiltración grasa propiamente dicha, infiltración de tipo parche. Los pseudotumores inflamatorios y los nódulos de regeneración. Tenemos que hay un hígado con infiltración grasa difusa que puede ser focal o multifocal. ¿Por qué es importante diagnosticarlo? Bueno, porque realmente esto representa una dificultad diagnóstica ya que la imagen simula otra patología, más frecuente en el segmento 4. El segmento 4 que es el medial, el segmento del lóbulo izquierdo medial. Puede estar relacionado con anomalías congénitas del drenaje venoso portal.
Entonces tenemos que la esteatosis focal, la morfología variable de bordes irregulares, hiperecoica, no tiene halo. La mayor frecuencia la vamos a ubicar anterior a vena porta, no hay efecto sobre las estructuras vecinas y al Doppler vamos a ver las estructuras vasculares en la vecindad sin alteración de su trayecto. Y aquí vemos la porta y vemos este componente hiperecoico que corresponde a una zona de esteatosis focal. Zonas libres de infiltración grasa, pues con mayor frecuencia perilegamentarias o periportales, tienen una configuración característica de tipo geográfica o de tipo, no son completamente redondas, sino más bien con formas geométricas, como acá vemos de aspecto triangular o ovoideas, sin efecto de masa sobre las estructuras adyacentes, no hay destrucción de las estructuras vasculares. Y aquí vemos, ¿ves?, próximo a los ligamentos y a la periferia y en relación con las estructuras vasculares. Los nódulos de regeneración, pues los vemos, ¿verdad?, como pequeñas estructuras, sobre todo cuando hay ascitis, es más fácil visualizar o definir los mismos. Y es muy importante conocer en estos casos los antecedentes del paciente. Otras lesiones que podemos encontrar, cuerpos extraños, como este caso en este paciente, quien acude con esta estructura ecogénica en el interior del hígado. En el corte transversal podemos apreciar que la misma es ligeramente, o por lo menos con un borde anterior cóncavo, en el corte sagital alargada, y esto corresponde a un paciente que recibió una bala que quedó incrustada a nivel hepático y simplemente a él se le hicieron seguimientos para confirmar que no hiciera ningún tipo de complicación con respecto a la misma y ni migró ni hizo ningún otro tipo de reacción. También está la posibilidad de uso de medios de contraste. En nuestros países realmente esto no está en uso, primero por los costos. Ya desde los años 90 se utilizan más de 60 países con una excelente resolución espacial y de contraste que también pues tiene sus limitaciones, y aunque no lo utilicemos, es bueno conocer acerca del mismo y cómo ocurre el washout y el realce de lesiones. Ya para concluir, podemos decir entonces que el ultrasonido es una herramienta diagnóstica de gran utilidad, que como ya sabemos, de bajo costo, muy bien tolerada por el paciente, que realmente pues, es una técnica indolora con un resultado inmediato, pero como sabemos, operador dependiente, y es importante conocer nuestra anatomía. Es importante para el cirujano, sobre todo en el caso de lesiones de masas, una buena descripción y ubicar la lesión en segmentos, porque entonces esto le va a facilitar mucho al momento del abordaje quirúrgico. La posibilidad de realizar Doppler, que nos da información sobre la hemodinamia, la elastografía, que cada día juega un papel más importante en la enfermedad difusa del hígado. Además de la fibrosis, pues es importante en el diagnóstico y seguimiento de patología benigna y maligna que no tocamos el día de hoy, importante para evaluar la posibilidad de complicaciones. El reto diagnóstico es diferenciar lesiones benignas versus malignas, y es muy importante, como en todo procedimiento médico, conocer la historia clínica del paciente. Entonces espero que esto haya sido de su agrado. Realmente tratamos de condensar lo que constituye la evaluación, pero hay temas que por sí solos pues, son motivos de una charla, como es la parte de hemodinamia, como es la elastografía, pero eso lo dejamos para futuros encuentros. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su presentación, de verdad que excelente, súper académica. Espero que pues se repita y podamos desarrollar más temas a partir de este.
Bueno, voy a invitar a la audiencia que haga pues las preguntas, dudas que tengan, comentarios también nos pueden hacer a través del chat y la doctora pues lo va a estar respondiendo. Ahí nos están enviando pues saludos de diferentes países, ya vi por allí Panamá, República Dominicana, también por ahí Chile, habían personas conectadas. Creo que hasta ahora pues no hay una pregunta, pero no sé si quieres pues dar algún otro aporte, doctora. Bueno, pienso que quizás como tocamos tantos puntos, de repente puede hacerse un poquito difícil. Pienso que es muy importante, como les dije, conocer bien primero lo que es normal, ¿no? Y para aquellos que están iniciándose o comenzando o tienen poca experiencia, pues repetir las imágenes normales. Y lo que respecta a la segmentación, pareciera que es difícil, pero realmente no. Una vez que conoces bien tu anatomía, ya después se hace muy fácil identificar y ubicar las lesiones de acuerdo con los segmentos. Ok, si por aquí tenemos si ya tenemos algunas preguntas, dice, déjeme ver acá. ¿Podría profundizar en el hígado graso en las etapas iniciales? Bueno, en las etapas iniciales hay clasificaciones del hígado graso en leve, moderado y severo. Realmente es algo un poquito subjetivo y está dado en las fases leves. Generalmente lo que vamos a ver es cambio en la ecogenicidad sin alteración en los trayectos vasculares, es decir, se va a definir. Poco a poco vamos a ir perdiendo, por el aumento en la ecogenicidad del parénquima, vamos a ir perdiendo la definición de la pared portal, que ya sabemos, las venas hepáticas no vemos pared ecogénica, pero en el caso del vaso porta sí. En la medida que el parénquima aumenta de ecogenicidad, se pierde esa pared. Generalmente el tamaño del hígado no rebasa los límites normales y desde el punto de vista del laboratorio las enzimas están normales. Ok. Ya en la medida que va progresando, perdón Marisela, en la medida que va progresando, pues podemos encontrar que ya hay mayor aumento del hígado que va a rebasar el tamaño normal, promedio, y cambios en las enzimas, con aumento en los valores de la TGO y la TGP, las transaminasas fundamentalmente, y ya en etapas más severas, pues hay una pérdida de la definición debido a la marcada atenuación del sonido desde el punto de vista de la imagen. Okay. Acá hay otras, dice, es la doctora Nercy Hiraldo, dice, quiero saber si si en la hipertensión portal el tamaño hepático está alterado. Todo va a depender de la fase en la que esté, ¿verdad? En una fase inicial podemos encontrar el hígado aumentado de tamaño, pero generalmente en una fase más avanzada vamos a encontrar todo lo contrario, y que el hígado se vuelve pequeño, se reduce de tamaño. Ok. Aquí hay otra pregunta, el doctor Víctor Hugo Fernández dice, gracias por su charla, ¿me pudiera ilustrar la segmentación de Cownau en relación con los vasos hepáticos, ya que dicen ser la referencia y encuentro una imagen que las relacione? Bueno, fue la primera parte de la charla, ¿verdad? Donde dijimos los vasos, las venas hepáticas lo van a dividir de manera longitudinal, ¿okay? El lóbulo hepático derecho e izquierdo y el lóbulo izquierdo en medial y lateral. Y la porta lo va a hacer en corte horizontal y lo va a dividir en superior, inferior y en anterior y posterior. O sea, la referencia que se utiliza son las venas hepáticas y la porta. Correcto. De la doctora Juana Martínez, dice, bueno, ¿puedes saber en este tiempo si el COVID provoca cambios en el hígado?
Sí se ha hablado de que hay alteración, ya sabemos que el COVID pues, puede tocar prácticamente cualquier órgano. Generalmente hay elevación de las transaminasas, no a todos los pacientes se les está haciendo ultrasonido, a menos de que hayan cambios realmente muy marcados, pero no es algo rutinario, pues que se esté haciendo ultrasonido para ver. Es más, ni siquiera ya los neumólogos, los internistas, dicen que hay un aumento de las transaminasas y no amerita el estudio de ultrasonido realmente. Ok. La siguiente es del doctor Bruno Sagastegui. Dice, el Doppler ayuda a diferenciar una hiperplasia nodular focal de un adenoma. Te puede ayudar, sí, pero realmente hay cambios que son similares y puede dificultar, ¿no? O sea, son cambios muy sutiles, muy leves, pero puede ayudar. Puede ayudar. Ok. Del doctor Adrián Torres dice, en el caso tal, no se cuente con riñón derecho para comparar la ecogenicidad hepática, ¿con qué órgano podemos compararla? Para el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de esteatosis hepática. Ok, ahí está difícil, ¿verdad? Ahí no es tan fácil, ahí se nos complica un poquito. El páncreas nos puede ayudar, ¿okay? Podemos hacer la comparación con el páncreas. El detalle es si el páncreas está muy isoecoico, pero generalmente lo podemos hacer con páncreas y luego ya guiarnos por la definición de los vasos portales. Eso también nos puede ayudar a evaluar la posibilidad de infiltración grasa del hígado. Pero no, por supuesto, si perdemos nuestro punto de referencia como es el riñón. Eso nos pasa también cuando hay patología renal, ¿verdad? En los casos de patología renal crónica, con un riñón muy pequeñito, fibroso, pues ya perdemos esa relación y nos tenemos que valer de las otras características. Ok. La siguiente es del doctor José Luis López. Dice, ¿cómo puedo diferenciar un tumor hepático primario de una metástasis? Ok, es difícil si la metástasis es única, ¿ok? Porque ahí podríamos pensar pues ya en una lesión de tipo maligno. No es algo muy fácil de hacer, pero todo va a depender. Generalmente las lesiones metastásicas son múltiples con un patrón característico, ¿verdad? Ya sea en ojo de buey o lesiones muy hipoecoicas, y eso nos va a orientar a la posibilidad de lesiones metastásicas. Ok. Nos quedan dos más. La siguiente es, ¿conoce usted la aplicación de la astografía para esteatosis hepática? Del doctor Guillermo Petiller. Bueno, exacto. Un poquito lo tocamos, ¿verdad? Que es muy importante porque esto nos va a determinar qué cambios hay y con respecto a lo que es la esteatohepatitis, ¿verdad? Y hay otros factores que también se están midiendo con elastografía, como es la velocidad del sonido, como es la atenuación del sonido, que de manera indirecta nos van a reflejar eso. Sí es importante, pero ya solo eso es tema de una sola charla, pero eso sí puedo adelantarle, que sí, y juega un papel muy importante, cada día más importante. Bueno, creo que la última pregunta por el día de hoy dice el doctor Ángel Velasco. ¿Cuáles son los hallazgos estructurales de la esteatohepatitis? Hallazgos estructurales. Los cambios que vamos a ver en la ecogenicidad, fundamentalmente. Fundamentalmente eso es lo que vamos a encontrar desde el punto de vista de imagen. ¿Okay? Y por eso la elastografía juega un papel importante porque nos va a decir cómo está ese tejido realmente. Y ahí el papel. Y no con el objetivo a futuro, ¿verdad? Y cada día más de sustituir la biopsia hepática con la elastografía para la determinación de eso. Es muy importante. Juega un papel muy importante. Claro, sí, la elastografía nos va a dar una visión más detallada del estado de pérdida de elasticidad del tejido, ¿no? Por eso Es correcto. es más importante. La dureza del tejido.
y los cambios. Ok, por aquí tenemos otra, dice, ¿es posible diferenciar hígado graso de esteatohepatitis solo por ultrasonido? Sí, utilizando la elastografía como te va a ayudar pues, a hacer esa diferenciación. Ok. Bueno, yo creo que no nos quedan más preguntas por la tarde de hoy. Quiero pues agradecer a todas las personas que se conectaron, que tomaron su tiempo para unirse con nosotros. Mindray Centroamérica pues se enfoca en desarrollar actividades de educación médica continua. Nos pueden seguir por las redes sociales como Mindray Latam, en Twitter, LinkedIn, en Facebook. Luego la charla va a estar disponible en el canal de YouTube de Mindray. Entonces, pues la invitación es a que se unan porque ya, bueno, la próxima semana lo vamos a tener allí. Muchas gracias a la doctora Eda Chávez por su excelente ponencia, súper académica. Creo que fue de mucha utilidad para los sonografistas, radiólogos, licenciados en ultrasonido. Bueno, la invitación es que, bueno, que nos sigan y vamos a estar colocando los otros eventos futuros. Gracias, Marcela, y gracias a todo el equipo de Mindray por la invitación. Bueno, que tengan feliz tarde. Ahí nos están siempre, bueno, enviando saludos desde Costa Rica, que la charla fue muy buena, entonces creo que tenemos muy buen feedback el día de hoy. Okay. Gracias. I do believe that the combination of all that might be the strength. So there's no real weakness in the workflow and ergonomic way to use it. And without any command, also specialists in my department were using this machine, and I got independent from my own opinion, amazing resonance that this machine fulfilled the requirements. So the ergonomic position of freeze, depth penetration, there's no more focus on that due to that technology, but all that features were easily to understand and to use. So I would say it fulfills what I expected, or it was even more. I like the handling, I like the B mode imaging characteristics, and I like very much the quality of contrast enhanced ultrasound using the imaging mode for resolution, the very best resolution mode of Retina. The ergonomics is really nice. You adopted this tablet-like interface, so you can pass from one page to the other page easily, and you don't need to look at so many knobs because everything is in place where you want to be, and this is a very good thing. La elastografía Sharewave de Mindray ayuda a los médicos a decidir el momento y tipo adecuado de tratamiento a través de la evaluación cuantitativa y de manera no invasiva de las etapas y severidad de la fibrosis. Este método ha sido utilizado ampliamente en la evaluación de enfermedades hepáticas y comienza a convertirse en el estándar de estudio en reemplazo de la biopsia hepática. La elastografía STQ en tiempo real de Mindray es fácil y precisa. 1. En tiempo real con la imagen 2D, active la función STQ Sound Touch Quantification. 2. Con la ayuda del trackball, coloque la caja de región de interés sobre el parénquima hepático. En la parte inferior derecha de la pantalla, se indicará a qué profundidad se encuentra el centro de la caja de registro. 3. Puede ajustar el tamaño de la caja de registro en la pantalla táctil. 4. Inicie la adquisición. 5. Puede adquirir hasta 10 muestras
de las cuales obtendrá el promedio, valor máximo, mínimo, desviación estándar y profundidad. Puede elegir entre el módulo de Young o la velocidad de la onda de corte para realizar la evaluación del nivel de fibrosis. También es posible utilizar la función STQ en un solo punto, activando en la pantalla táctil la herramienta STQ. Con esta función, adquirirá un solo cuadro con mayor calidad de imagen, con la que podrá obtener valor máximo, mínimo, desviación estándar y profundidad. Puede elegir entre el módulo de Young o la velocidad de la onda de corte para realizar la evaluación de nivel de fibrosis. Con la elastografía Sharewave Mindray obtendrá una mejor penetración y cuantificación más confiable.